¿Por qué jugar el nuevo mazo de Serperior X? Todo lo que necesitas, quédate a ver el video. Hey, ¿qué rollo, bandita? Bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon TCG Live. En esta ocasión les traigo un mazo que es un poquito troll por la jugabilidad, pero es bastante bueno. No es un mazo competitivo ni meta, pero te vas a divertir bastante. Es Serperior X, que gracias a la habilidad que tenemos de este Serperior, vamos a poder acumular hasta 80 puntos de daño al ataque de nuestros Pokés. Pero lo más interesante es el efecto del ataque del mismísimo Serperior, que como daño base tiene 150, pero con los 20 adicional va a ser 170. El efecto del ataque te permite buscar 3 cartas del mazo y agregarlas a tu mano. Entonces vas a poder buscar todo lo que necesitas para el siguiente turno. ¿Qué hace tan especial este mazo? Pues bueno, el estar buscando cartas y poder estar acumulando daño para poder distribuirlos con esos Munkidoris. Algo muy especial es que es tipo planta y te va a venir bien para esos Charizard. Y pues vamos a las cartas importantes de este mazo. Es este Serperior X. Ya te comenté su habilidad. Los ataques hacen 20 de daño más al Poké activo de parte de tus Pokés. Y lo mejor es que se puede acumular. Pero lo más importante es el mandato frondoso, que daño base 150. Y puedes buscar hasta 3 cartas del mazo y ponerlas en tu mano. Entonces vas a ir buscando lo que vayas necesitando. Tenemos a este Tatsugiri para poder buscar partidarios y a este Ursaluna para la endgame. Nos va a ayudar bastante. Munkli para poder distribuir daño. Y la joya de la corona tenemos como as táctico a la capa de héroes, que de por sí tiene un HP bastante alto. Con la capa de héroes les va a costar bastante al rival poder deshacerse de él. Como cartas para poder setearse tenemos al Damián para buscar caramelos raros, al Denise para poder setear energías y al Iono para poder deshacerte un poco de las estrategias del rival. Claro que si tú ya buscaste cartas, primero las utilizas y después utilizas la Iono. Y como algo que puede ser negativo es el requerimiento de energías para este ataque. Pero ojo, no te preocupes porque solo vas a ocupar 2 energías. Una planta que es la de ley y vamos a utilizar las energías de ignición, que si es un Poké evolución nos va a contabilizar como 3 energías incoloras, que es justamente lo que necesitamos para ese Serperior. Y pues a grandes rasgos es el funcionamiento del mazo, ¿no? Salir con estos Snivys para poderlos evolucionar rápidamente es Serperior y poder incrementar el daño. Asimismo, poder atacar y traer lo que vayas necesitando, ya sea a un Munkidori para distribuir daño, ya sea a un capturador de contraataque o incluso a la mismísima capa. Aquí lo que yo veo importante es que siempre tengas energía e ignición para poder atacar. Y bien, bandita, pues vamos a la partida para ver qué tal el funcionamiento del mazo. Ojo, ya te comenté, este mazo no es algo que es muy competitivo. Sí te va a servir para poder divertirte, pero no es un mazo que llegue a top. Entonces vamos a la partida para ver qué tal nos fue. Ok, bandita, ya estamos aquí en la partida para ver qué tal nos va con este mazo de Serperior X. En mi opinión tiene un ataque decente. El hecho de que tenga bastante, que requiera de bastantes energías lo hace extremadamente peligroso porque necesitamos a fuerzas una energía especial o ir llenándolo con energías básicas, ¿no? Salimos con el Snivy y vamos a buscar cartas para setearnos porque no tenemos. Y únicamente lo que hago es retirar y poner al Tatsugiri como activo
para poder ver qué es lo que tenemos aquí. Bien, tenemos a ese Damián y ya tengo el caramelo raro. Entonces únicamente busco el lobo helio y la ultra para el siguiente turno, pues ya poder evolucionar, ¿no? Obviamente no voy a poder atacar porque ocupo poder ponerle 2 energías. Ok, bien, evoluciona directamente. Y pues ya, adiós ese Tatsugiri. Ese Charizard pues ya no ocupa más energías, únicamente con la que tiene es suficiente, porque el objeto que tiene puesto pues le ayuda a que disminuya una energía requerida por ataque, únicamente a los Pokés Tera Cristal. Snivy, ok, aquí está perfecto. Serperior, evolucionamos. Y voy a tirar al Ursaluna, que por ahora creo no lo vamos a poder necesitar. Por el Fezan, para poder ya de una vez ir buscando cartones. Y bajo de una vez al Munkidori. Le pongo el globo porque no tengo para poder atacar a ese Charizard. Entonces lo que voy a hacer es únicamente ponerlo activo para robar cartas. Aquí estamos bien. Salimos con otro Munkidori y 2 Serperior, pero no pudimos evolucionar a ese Snivy. Entonces necesitamos forzosamente los caramelos raros. Y utilizar la Iono. Para mí está bien que a este punto utilice la Iono, porque quiere decir que va a gastarlas, ¿no? Y ya para cuando la partida vaya desenvolviéndose, ya no va a tener suficientes para poder estarme frustrando las jugadas. Y hay el Monkey nuevamente. Y utilizamos al Fezan. Bien, ya para el siguiente turno vamos a poder tener ya el Serperior listo. Lo que voy a hacer aquí es necesito forzosamente energías planta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, voy por una energía y una evolución para así ya el siguiente turno tener todo listo. Le pongo energía al Serperior activo con la esperanza de que el rival no pueda retirar manualmente. Ok, roba un poquito más de cartas, decide utilizar la Nido y va por ese Mew. Bien. Ok. La Ultra seguramente va a ir para evolucionar el Drepi, ¿no? Ah, va por un Litten, ok, interesante. Y no lo pone en banca, pues bueno, ya no tiene espacio. Pero yo aquí aprovecho para evolucionar a los Serperior. Recupero el Ursaluna y energías por si se empieza a complicar la partida después. Pues bueno, tener ahí manera de poder llegar al daño. Y desafortunadamente pues no salimos con la energía ignición para poder atacar, pero bueno, ya tengo a mis Munkidoris listos. Damián, Ultra, y no tiene el objeto para poder cambiar a su Poké activo. Bien. Evoluciona a otro Charizard, pero con la habilidad va a poderle poner energías. Entonces aquí ya va a poder atacar. Ok. Utiliza habilidad. Y ya tiene el cambio. Aquí lo que me causó un poco de conflicto es que sí tenía el cambio, entonces ¿por qué no fue directamente con el Arven? Forzosamente estaba esperando a que le saliera de esta manera, ok. Aquí la evolución únicamente la pongo para estar depurando el mazo. Realmente no lo voy a utilizar.
Entonces salimos bien. Voy a distribuir aquí un poco de daño con los monkeys. Ya con la habilidad de los 3 Serperior voy a poder hacer daño bastante considerable y poder llevarme a ese Mew X. Claro que sí, voy a utilizar el efecto del ataque y voy a ir por cartas que yo necesite. El Dennis es únicamente para poder ir cargando a los Serperior. Porque la energía se va a ir en este turno. Entonces necesito estarle poniendo energía al activo a la par de que quiero estar cargando uno en banca. Energía básica, bien. Y decide ponérsela a ese Mew. Ok. Llegó al daño 330. Pero nosotros tenemos todo listo para podernos llevar a ese Charizard X. Utilizamos a la Denise. Y ya únicamente le ponemos la energía a nuestro Serperior activo. Tenemos todo listo. Tenemos la capa justamente para poder incrementar el HP y que el Chari no nos pueda debilitar. Okay, utilizamos al Fezan. Y por ahora creo que estamos bien, ¿no? 380 de daño. Vamos por cartón del mazo. Y para el siguiente turno tenemos a ese Chari que es débil. Nosotros con el daño del Serperior vamos a hacer 190. Podemos bien llevarnos al Charizard o llevarnos al Mew sin necesidad de utilizar habilidad de Munkidori. Pero considerando que el rival nos va a hacer daño, pues ya con Munkidori podemos distribuir 60 de daño. Aquí fue muy importante porque él nos hace únicamente 300 y no nos puede debilitar. Aunque aquí no había necesidad de poder hacer la distribución de contadores, pues bueno, lo hice únicamente para que vean el potencial que pueden llegar a tener. Tuve ventajas, sí, porque el Charizard es débil al tipo planta, pero vean de qué manera es que ustedes pueden estar utilizando la estrategia que vayan requiriendo gracias a esa habilidad. Y bien, bandita, ya pudiste ver el potencial de este mazo de Serperior X. Es bueno, sí, tiene sus fallas, sí. Es muy difícil de armar toda la banca también, porque ahí depende mucho de la estrategia que esté utilizando el rival. Pero es un mazo con el que te puedes divertir. Recuerda que en la descripción del video te voy a dejar la lista del mazo para que tú puedas probarlo en tu Pokémon TCG Live. Sin más, me despido y hasta el próximo video.